aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Alabaré confiadamente al Dios de amor omnipotente, Dios que me cuida. Proclamaré, mi Dios es fuerte, su bendición es suficiente, Dios que me cuida. Dios soberano eres, cuán infinito eres, todo el poder tú tienes, tú eres digno de exaltar. Dios soberano eres, cuán infinito eres, todo el poder tú tienes, tú eres digno de exaltar. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo, tu presencia es el cielo para mí. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Una realidad triste y vergonzosa actualmente en la iglesia es el incremento de hermanos dispuestos a tener relaciones sexuales durante el noviazgo, a embriagarse comúnmente,
a obtener ganancias de negocios donde se sobornaron funcionarios públicos o se les dio coima a los empleados de empresas privadas que les ayudaron a ganar el contrato. Hay un triste y vergonzoso incremento de hermanos dispuestos a hacerle un golpe de estado a pastores que son honestos, a indisponer con falsedades ante sus pastores a líderes dentro de la iglesia para obtener el puesto de estos líderes a los que quieren tumbar, a divorciarse por cualquier pretexto, a desobedecer a cualquier autoridad so pretexto que solo se sujetan a la autoridad de Dios. Mi hermano, hay un incremento de estas y muchas otras conductas que son propias de personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y pregunto ahora, ¿es esta la libertad y gracia en Cristo a la que fuimos llamados a vivir? ¿A que la santidad es un pensamiento religioso? ¿A que la moral y lo recto no aplique a nosotros por ser hijos de Dios? Definitivamente que no. La gracia y libertad de Cristo es para una vida apartada del pecado y consagrada a Dios. La gracia y libertad de Cristo es poder vivir en la voluntad de Dios, obedecer su voluntad. Hemos sido rescatados del pecado y la muerte eterna para que seamos como Cristo. Y el triunfo de Cristo fue que obedeció la voluntad y guía de Dios todos los días de su vida. Cristo no hizo su voluntad sino la de Dios. ¿Somos nosotros igual o pensamos que eso era exclusivamente para Cristo? Lo cierto es que fuimos rescatados y salvos para ser como Cristo. Entonces, ¿cuál es la voluntad que gobierna nuestras vidas? ¿La nuestra o la de Dios? Si la meta de cada creyente es llegar a la estatura de Cristo, es mejor que empecemos a dejar nuestra voluntad a un lado y empecemos a aprender a obedecer la voluntad de Dios. Porque cuando obedecemos la voluntad de Dios, no solo prosperamos y mejoramos nuestras vidas, también dejamos de ser iguales a Satanás, a Adán y a Eva, los cuales nunca pudieron cumplir la voluntad de Dios porque prefirieron hacer lo que les dio la gana. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Cuando Satanás quiso tener su propio reino y ser semejante a Dios, quien es digno de ser alabado y exaltado, ocasionó el nacimiento de la segunda voluntad, una voluntad separada, independiente y no obediente a Dios, fuera de la cobertura y protección del Señor. Un tercio de los ángeles del cielo le siguieron luego en esta acción rebelde al orden establecido por Dios. Orden basado en una justa jerarquía cuya cabeza era Dios, quien fue el creador de todo el reino de los cielos. Por querer buscar su propia voluntad y poner a Satanás como cabeza de este nuevo reino en los cielos, todos los rebeldes fueron expulsados del reino de Dios y lanzados a la tierra, consumidos por el fuego. Luego aquí en la tierra, en otro acto de desobediencia, desordenaron todo el orden de Dios en esta creación, revolviendo los elementos hasta que todo perdió sentido y su forma original. Tiempo después, el Señor Todopoderoso descendió al desorden hecho por Satanás y sus ángeles caídos a una tierra sin forma y vacía, donde la oscuridad cubría las aguas profundas. Allí, en esa deformación, el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces el Señor ordenó todo otra vez y agregó una nueva y variada creación a lo que ya existía. Durante 5 días el Señor hizo cosas nuevas, todas buenas y en perfecto equilibrio. Y al 6º día creó Dios a la humanidad, a su imagen y semejanza. Semejanza que no tenía Satanás.
Finalmente, y posterior a una encubierta y detallada observación, Satanás decide engañar a la humanidad teniendo a Eva, la compañera de Adán, como víctima. Primero Eva, y por medio de ella después Adán, sucumben a la fraudulenta promesa de ser iguales a Dios una vez se les abrieran los ojos por el conocimiento del bien y del mal. Y sucedió entonces, bajo la responsabilidad de la serpiente antigua, Satanás, que ocurrió la segunda desobediencia a la voluntad de Dios. Esta vez, la segunda voluntad fue hecha por la nueva creación de Dios, la humanidad. La segunda voluntad es la rebeldía de no seguir la primera y única voluntad, la de Dios. Lo que llamamos entonces como segunda voluntad no es más que cualquier otra voluntad que está separada e independiente a Dios. Cualquier voluntad que no sea la de Dios es lo que llamamos segunda voluntad, cuyo primer gestor fue Satanás. Engañados por Satanás, Eva y Adán perdieron la capacidad de obedecer la voluntad de Dios. Y es que Adán podía obedecer la voluntad de Dios. Pero al desobedecer y comer del fruto del árbol prohibido, Adán y Eva quedaron prisioneros de la voluntad del pecado. Desde entonces, la humanidad no tiene una voluntad propia, sino la que el pecado le obliga a tener. Una voluntad que es pecaminosa porque solo busca su propia satisfacción y conveniencia. Incluso, aun cuando hacemos el bien, nuestras acciones no están exentas de pecado. Así que la humanidad quedó prisionera de la voluntad de su carne, cuerpo, mismo que tiene una naturaleza de pecado por la caída de Adán. Gracias a Satanás, el ser humano quedó maldito y esclavizado a desobedecer a Dios. Por culpa de la desobediencia de Adán, la creación quedó sujeta a la misma maldición de Dios dada a los descendientes de Adán, la humanidad. Y es aquí donde la abundante y variada sabiduría de Dios triunfó sobre la desobediencia de la segunda voluntad y brindó una solución definitiva contra la esclavitud del pecado. El triunfo sobre la desobediencia de la segunda voluntad fue la vida perfecta de Jesús. Una vida perfecta porque obedeció siempre y cabalmente a la voluntad de Dios, su Padre. Dios corrigió el error fatal de Adán, haciendo a Jesús igual que Adán, para que esta vez, este segundo Adán, sí hiciera la voluntad de Dios sin fallar, de forma completa y perfecta. Cristo fue obediente hasta la muerte. Cristo es el Hijo obediente que todo padre quisiera siempre tener. Vayamos a la carta a Filipenses en el capítulo 2, desde el verso 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¡Qué hermosa palabra! Dice que adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Así que al nacer como un ser humano, Cristo entonces termina adoptando la posición de un esclavo. La palabra es clara. La humanidad sin Cristo es esclava del pecado, esclava de la caída de Adán. Cristo aprendió a obedecer a Dios como ser humano. Era necesario que Jesús obedeciera a Dios como hombre, y así lo hizo. Estuvo dispuesto a obedecer aun si para eso tuviera que perder la vida. Como humano, tuvo un cuerpo humano, nació de una mujer. Su cuerpo tuvo que desarrollarse y crecer en todo sentido. Fue visto y palpado por los hombres. Tenía alma y espíritu de hombre. Estaba sujeto a las limitaciones propias de la humanidad. Tuvo hambre, tuvo sed, se fatigó, lloró y fue tentado. La única particularidad en cuanto a todo esto es que Él nunca cometió pecado. Cristo, como ser humano, como hombre, fue obediente hasta la muerte, y este era su aprendizaje. La obediencia moral no era el aprendizaje de Cristo, ya que Él en su carácter personificó la más alta y perfecta moral.
Tampoco era una obediencia la que él tenía que aprender hacia una clase de humanidad elevada, porque Cristo era el hombre perfecto que la humanidad nunca ha sido. Su aprendizaje entonces era como hombre obedecer a Dios, incluso hasta morir en una cruz como morían los criminales. La voluntad de Dios era que Cristo muriera por nuestros pecados y Cristo entregó de forma voluntaria su vida por amor a nosotros, conforme a esa voluntad del Señor. Pero tenía que lograrlo siendo un ser humano. Esto no podía ocurrir siendo Dios. Así que siendo humano aprendió a ser obediente a la voluntad de Dios dentro de las limitaciones de nuestra humanidad. Y completó su obediencia hasta morir en la cruz como si fuera un criminal. Leamos ahora en la carta a los Hebreos en el capítulo 5 desde el verso 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y, consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios le nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo que está haciendo el autor de Hebreos aquí es demostrar que Jesucristo es legítimo sacerdote por cuanto ha sido llamado por Dios, por cuanto ha sido tomado de entre los hombres y por cuanto cumple con todos los requisitos para ser sacerdote. Volvamos detenidamente a los versículos que leímos de Hebreos 5. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. En Hebreos 5:7 se nos muestra que Cristo no solamente es el Santo Hijo de Dios, sino que también es un perfecto hombre. Para probarlo, el autor de Hebreos hace referencia a la variedad de experiencias humanas por las cuales Cristo pasó en los días de su carne. Como hombre, cuando Cristo estaba en Getsemaní, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Esto habla de un hombre en total dependencia, quien vive en obediencia a Dios y comparte todas nuestras emociones humanas, pero que no están relacionadas con el pecado. La petición de Cristo en Getsemaní no tenía que ver con que Dios no permitiera que muriera en la cruz, porque Cristo vino al mundo justamente para eso, para morir en la cruz. Así que Cristo no pedía aquí que lo librara a Dios de morir de la manera en que él estaba esperando que le ocurriera. La petición de Cristo tenía que ver con que su cuerpo no fuera retenido por la muerte. Cuando estaba orando en Getsemaní fervientemente, con clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, no estaba hablando de morir en la cruz, estaba hablando que lo librara de la muerte una vez él entrara en sus entrañas. Así es, mi querido hermano. Esta oración fue contestada cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Volvamos a leer ahora los versos 8 y 9. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y, consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. En los versículos 8 y 9 seguimos frente a frente con el misterio de la encarnación de Cristo, o sea, de hacerse humano. Aunque Cristo era el unigénito Hijo de Dios, a pesar de ello, aprendió la obediencia por lo que padeció. No es que Cristo era desobediente y tuvo que aprender a obedecer a golpe de sufrimiento. Nada de eso. Lo que sucedió fue que la entrada del Hijo de Dios en este mundo como hombre implicó que experimentara cosas que de ninguna manera hubiese experimentado si hubiera permanecido en el cielo. Cada mañana Jesús tenía que poner oído a las instrucciones de su Padre Celestial. Jesús aprendió la obediencia experimentando como ser humano lo que es estar siempre sujeto a la voluntad de Dios, renunciando a la voluntad de la naturaleza de su carne, su propio cuerpo. Solamente así, habiendo sido perfeccionado, Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Le explico esto de habiendo sido perfeccionado. O sea que Él sí logró renunciar a la voluntad de su propia naturaleza corporal, de su carne. Una naturaleza que ya he explicado muchas veces que es pecaminosa. Es una naturaleza de pecado que tenemos por la caída de Adán. Cristo
fue perfeccionado porque Él venció, Él triunfó sobre esa voluntad, renunciando a la voluntad de la naturaleza humana y obedeciendo, entregándose totalmente a la voluntad de Dios su Padre. Así que una vez que fue perfeccionado por haber logrado esto, Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen ahora. No es que Cristo fue imperfecto y en algún momento llegó a ser perfecto. Nada de eso. Él siempre fue perfecto. Así que no se trata de que Cristo haya sido imperfecto, sino que Cristo jamás hubiera llegado a ser nuestro perfecto Salvador si se hubiera quedado en el cielo, pero por medio de su encarnación, muerte, sepultura, resurrección y ascensión, Cristo completó la obra que era necesaria para salvarnos de nuestros pecados. Jesucristo no diseñó este plan de salvación. La Biblia dice que el mismo Jesús decía no haber venido a hacer su propia voluntad, sino la de su Padre, dando a entender quién era el gestor de este plan de salvación. Así que Cristo vino voluntariamente a cumplir con la voluntad de Dios su Padre. Con su vida de obediencia a Dios, Cristo nos demostró cuál es el verdadero camino para salir de esta vida y resucitar a la vida eterna. El camino de la vida entonces es seguir a Cristo. Lo repito nuevamente. El camino de la vida entonces es seguir a Cristo. ¿Y qué es seguir a Cristo? Es renunciar a uno mismo, o sea, a no hacer mi propia voluntad y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es dejar de hacer lo que me da la gana y vivir de acuerdo a los valores, la verdad y el amor de Dios Padre. Finalmente leamos otra vez el verso 10. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuándo? Después de haber consumado su perfección y convertirse en autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De manera que por ser llamado por Dios, por ser tomado de entre los hombres y por cumplir con los requisitos para ser sacerdote, el Señor Jesucristo es un perfecto sacerdote, no según el antiguo orden de Aarón, sino según un nuevo orden, el de Melquisedec. Así que por medio de la vida perfecta de Cristo como hombre y su disposición para ser castigado y morir en lugar nuestro por nuestros pecados, Dios triunfó sobre la desobediencia insertada por Satanás en la primera y segunda creación. La voluntad de Dios entonces es que nosotros, la iglesia de Cristo, obedezcamos su voluntad como lo hizo su Hijo Jesucristo en esta tierra. La voluntad de Dios es que nosotros, la nueva criatura, obedezcamos su voluntad como no lo hizo Satanás ni sus ángeles caídos y como no pudo hacerlo tampoco Adán y Eva. Pero a diferencia de Adán y Eva, nosotros, la iglesia, la nueva criatura, tenemos toda la ayuda de Dios para lograr obedecer su voluntad. Por medio de la completa obediencia a Dios que tuvo Cristo, como el hombre perfecto que fue, Cristo nos abrió un nuevo camino, un camino que da vida al darnos a su Espíritu Santo como guía. Hizo esto al ser castigado en lugar nuestro por nuestros pecados y al morir por nosotros para que pudiéramos nacer de nuevo por el poder de su Espíritu Santo. Fuimos regenerados al nacer de nuevo, por lo cual ahora somos una nueva criatura. Y esta nueva criatura, nacida de su espíritu, sí puede hacer la voluntad de Dios porque puede aceptar la guía del Espíritu Santo. El viejo hombre natural que éramos no podía hacerlo, por lo cual Cristo es nuestro ejemplo a seguir por su obediencia perfecta a Dios hasta la muerte. En nosotros, la nueva criatura, la novia de Cristo, Dios trabaja casi en exclusiva para ayudarnos a seguir la guía del Espíritu Santo. Cuando insistimos en no obedecer su voluntad como un buen padre de familia, Dios nos corrige y disciplina. Incluso en ocasiones nos castiga. Cuando nos corrige, nos castiga o cuando nos disciplina, lo que busca Dios es formar nuestra perfecta obediencia a Él. Es importante entender que cuando nos descubrimos siendo corregidos, castigados o disciplinados por el Señor, no tiene nada que ver con nuestros pecados. Está formando nuestra obediencia a Él. Miremos lo que dice la carta de Hebreos ahora en el capítulo 12 desde el verso 1.
Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, autor, que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Y aquí vemos que el escritor del libro de Hebreos se refiere a que Dios nos castiga y disciplina para corregir un camino que llevábamos que no es recto. ¿No nos castigaban nuestros padres cuando no nos comportábamos correctamente? Y después de corregirnos, ¿qué esperaban nuestros padres terrenales? Que le obedeciéramos corrigiendo lo que hacíamos mal. De la misma forma hace Dios con nosotros, porque una meta del Señor es que los creyentes en Cristo lleguemos a ser completamente obedientes a su voluntad. El apóstol Pablo escribe al respecto en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, entre el verso 4 al 6. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo en su predicación, en su enseñanza, en su discipulado, utilizaba la palabra de Dios y al Espíritu Santo, armas poderosas de Dios y no del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos que obstaculizaban e impedían con arrogancia a que la gente conociera a Dios. De esta manera eliminaban los obstáculos y capturaban los pensamientos rebeldes y enseñaban a las personas a obedecer a Cristo. Así que Pablo estaba corrigiendo los pensamientos equívocos para que nuestra voluntad fuese puesta a un lado y tomáramos totalmente la voluntad de Dios. Así que reafirmamos que el castigo que viene de Dios para los creyentes, sus hijos, la iglesia de Cristo, no tiene que ver con el pecado, sino para obtener nuestra completa obediencia. Dios no busca castigar a su iglesia, la nueva criatura, la novia de Cristo, por sus pecados. Cuando nos corrige, nos castiga o cuando nos disciplina, lo que busca Dios es formar nuestra perfecta y completa obediencia a Él, no castigar nuestros pecados. Y es que si ya Dios nos perdonó en Cristo todos nuestros pecados, incluyendo los que aún no hemos cometido, ¿por qué castigarnos aquí en la tierra por nuestros pecados como creyentes si ya nos perdonó todo en Cristo? No tiene sentido, ¿verdad? Por eso cuando el Señor nos castiga, está buscando formar nuestra obediencia, porque Dios ya nos perdonó en Cristo todos nuestros pecados. Su disciplina, su corrección o su castigo es para formar mi obediencia a su voluntad y a su palabra.
La voluntad de Dios es que nosotros, la iglesia de Cristo, obedezcamos su voluntad siguiendo el ejemplo de Cristo, quien obedeció como hombre por nosotros para que ahora podamos ser ayudados y guiados por el Espíritu Santo. Ahora bien, nuestros pecados como creyentes no están exentos de acarrear consecuencias para nosotros. Pero eso, mis queridos hermanos, es otra cosa. Eso sería para otra prédica. Los pecados tienen consecuencias, incluso para nosotros los cristianos, por lo que es sabio evitarlos, más ahora que ya no nos tiene bajo el poder de su esclavitud. Así que hasta ahora hemos visto que Cristo es el Hijo obediente que todo padre hubiese querido tener o quisiera tener. Y Cristo fue obediente para ayudarnos ahora como hijos de Dios en poder obedecer totalmente la voluntad de Dios Padre. Entendiendo esto, entendiendo de que no se trata de mi voluntad sino de la voluntad de Dios, tengo unas preguntas entonces para usted y para mí. ¿Cuál es la jerarquía que gobierna nuestras vidas? ¿Es como en el reino de los cielos, cuya jerarquía tiene como cabeza, como rey, a Dios Padre? ¿O soy yo quien manda en mi vida en realidad? ¿Hago comúnmente mi voluntad, aunque ésta sea pecar deliberadamente? ¿Pienso realmente que mi vida sexual me compete solo a mí y Dios no tiene opinión al respecto? ¿Manejo mi matrimonio según mi propio criterio y voluntad y nunca busco la opinión de Dios? ¿Pienso en verdad que el manejo de mi trabajo, mi negocio o mi ministerio es algo que me compete solo a mí y Dios no tiene opinión al respecto? La verdad, mi querido hermano, es que todo lo concerniente a mi vida, a tu vida, le concierne y le compete a Dios. Mi vida y su vida ya no nos pertenece, ni siquiera nos pertenecen nuestros propios cuerpos. Nuestros cuerpos y nuestra vida fue comprada por Cristo en la cruz y ya no nos pertenece a nosotros, los que nos llamamos, los que nos consideramos cristianos. Nuestra voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Ese es el pacto en el que usted y yo vivimos ahora por medio de Cristo. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Cristo, a quien estamos unidos por su Espíritu Santo. No le temamos entonces a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Queridos hermanos, la vida de creyente entonces no es una carrera para enriquecer y hacernos millonarios, o para hacernos famosos, o ser mejor predicador, o mejor pastor, o mejor cantante, o mejor músico, o mejor evangelista, o trabajar para que mi iglesia sea la mejor, nuestro ministerio sea el mejor. Mi querido hermano, esto y cosas similares a estas no es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos, la iglesia de Cristo. La voluntad del Señor es que nosotros seamos como Cristo, que Cristo crezca en nosotros hasta completar la estatura perfecta del varón que Él llegó a ser aquí en esta tierra. Así que, mis queridos amigos y hermanos, la voluntad de Dios es que usted y yo tengamos vidas libres de la esclavitud del pecado, viviendo en la libertad y en la gracia del amor de Cristo. Ahora nosotros, los que sí podemos manifestar ese amor, porque ya nada nos retiene, el pecado no nos detiene, la muerte no nos va a retener, y esta misma vida no puede vencernos. Este mundo sin Cristo, esta sociedad sin Cristo no puede vencernos, porque nosotros portamos dentro de nosotros al que venció a este mundo. Por lo tanto, mi querido hermano, la voluntad de Dios para nosotros es que tengamos vidas plenas en abundancia, como la vida que tuvo Cristo, alejada de lo malo, siendo un perfecto ejemplo para otros seres humanos. Queridos hermanos, entonces ser próspero es algo que Dios concede al que trabaja con honestidad y esfuerzo. La voluntad de Dios es que todos seamos prósperos, pero no lo seremos por igual, porque eso dependerá del trabajo, ahorro y esmero de cada uno. Así que la voluntad de Dios no es que todos seamos millonarios teniendo la misma cantidad de dinero en el banco.
La voluntad de Dios es que alcancemos todo el potencial que Él nos dio para ser ministros suyos, ya sea como profeta, pastor, maestro, evangelista, salmista, líder de células, etc. Pero nuevamente el tamaño, el alcance de esa obra dependerá de la medida de fe y talento que el mismo Señor le haya dado a cada quien y también al nivel de enfoque, trabajo, esfuerzo y determinación de cada uno. La voluntad de Dios es que tengamos nuestra propia familia, buenos empleos o empresas propias, pero a cada uno le corresponderá construir también esa vida mediante la fe y obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios. La meta de Dios no es hacernos millonarios o famosos, es guiarnos en cada aspecto de nuestras vidas para que la vivamos en la abundancia, plenitud y santidad propia de los herederos que somos con Cristo de su reino venidero. Para que en todo lo que hagamos, siendo padres o empleados o empresarios o artistas o ministros en la iglesia o profesionales en cualquier disciplina, seamos un testimonio vivo de la nueva vida que ahora tenemos por Cristo. Que lo que seamos o hagamos testifique que Cristo vive en nuestro interior. Que nosotros, los cristianos, la iglesia de Cristo, seamos un ejemplo de seres humanos para los demás. Para hacerlo, requerimos ser como Cristo, que vivió bajo la guía y obediencia a Dios Padre. Mi amado hermano, como cristianos, ¿somos el hijo obediente que Cristo fue aquí en vida con su Padre Celestial? Ese es el todo de nuestra vida. No estamos aquí, mi querido hermano, para hacer nuestra voluntad. Nuestra vida cristiana no se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Cuál es la jerarquía de nuestras vidas? ¿Quién la gobierna? ¿El Espíritu Santo o nosotros? ¿Eres de los que hace lo que le da la gana o eres de los que espera pacientemente en el Señor? ¿Eres de los que se acuesta, tiene sexo con su pareja de novios porque no puede esperar para el día de casarse o porque sientes que tienes que acostarte con él para atraparlo o con ella para saber si te va a satisfacer después de una tan larga espera para casarse? ¿Estás dispuesto a hacer cosas ilícitas o en una frontera dudosa para obtener grandes ganancias? ¿Dispuesto a hablar mal de otros líderes en la iglesia con tal de bajarlos, tumbarlos, quitarlos para ponerte tú en lugar de ellos, para que te pongan a ti en lugar de ellos? ¿Piensas que Cristo actúa así, que el Espíritu Santo necesita que tú hagas estas cosas pecaminosas para poder alcanzar tus metas? De eso no se trata la vida en Cristo, mi querido hermano. No se trata de que sigamos mintiendo. Porque si nosotros hemos sido salvados para seguir siendo los mismos pecadores que éramos antes, entonces, ¿de qué fuimos salvados? Y esa frase que siempre escucho por ahí de que Dios te ama y te acepta tal como eres, no es cierta, mi querido hermano. Porque si Dios te quisiera tal como eres, no te cambiaría a una nueva criatura. Nuestro poderoso Dios te ama tanto que no quiere que ya seas más quien eres. No quería que ya yo fuese más quien yo era. Era llegar a nuestras vidas para destruir todo nuestro mal camino y ponernos en el camino de vida que Cristo nos ha dado ahora a todos los que creemos y le obedecemos a su nombre. Oh, mi amado hermano, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna mi vida? Si has sentido que es una prédica dura, confrontativa, que no tiene nada que ver con el evangelio, que no es una prédica que te va a producir bendición, quiero que sepas, mi querido hermano, que entonces hay una fisura en tu fe y necesitas repasar tu doctrina. Porque la gracia y la libertad de Cristo no se trata de beber cervezas, bailar pegado, ver películas subidas con escenas subidas de tono que parecen ya casi porno, de hacer lo que te da la gana en la calle, de decir palabras sucias. Esa no es la libertad que Cristo te llamó a ti y a mí a tener en esta gracia del nuevo pacto. Esta gracia, esta libertad que tenemos ahora, es la libertad sobre los poderes perversos, malvados de esta sociedad sin Cristo. Es la libertad de la esclavitud que antes el pecado tenía sobre nosotros. Es que ahora somos libres al morir de la muerte eterna.
Es una libertad ahora para así poder aceptar la guía del Espíritu Santo y vivir en la voluntad de Dios. Una voluntad que está totalmente alejada de vivir en la naturaleza pecaminosa que todavía es en la que está dentro nuestra alma y nuestro espíritu. Amado amigo, mi querido hermano, es tiempo de reflexionar en este tiempo del COVID en el que hemos estado encerrados. Es un tiempo para que la iglesia reflexione de dónde están sus valores. ¿Son nuestros valores los valores de Dios? Y usted dirá, pastor, pero entonces, ¿cómo puedo tener una vida correcta conforme a la voluntad de Dios? Dejando de hacer lo que te da la gana y empezando a escuchar la voz de Dios, que sí te habla en el corazón, que sí te habla en la palabra cuando la lees, que te habla por todos los medios y que te está diciendo: no cometas tal cosa, no hagas esto, deja aquello, no frecuentes a tales personas, no bebas tanto o deja de beber. Deja de mirar esas cosas que están dañando tu pensamiento y tu mente y empieza a mirar cosas que son de buena honra, que son de honor, que son de buen nombre. Hay muchas cosas que podría añadirte, pero el tiempo ya se me agota. Por lo tanto, te exhorto a ti y a mí a que una vez más reflexionemos acerca de la jerarquía de nuestras vidas. ¿Quién gobierna nuestras vidas? ¿Estamos bajo la jerarquía de Dios, o sea, siguiendo y obedeciendo solo su voluntad? ¿O todavía nosotros hacemos lo que nos da la gana? Amado hermano, no estoy juzgándote. Recuérdate que leímos hace un momento que cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos disciplina o nos castiga, no tiene nada que ver con nuestros pecados, porque ya todos nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, ¿para qué estar castigándonos? No tiene sentido. Cuando Dios nos disciplina, nos corrige o nos castiga, tiene que ver todo con sacarnos de un camino que no era recto y volvernos a poner en el camino recto. A que nosotros entendamos mediante esa disciplina a tomar por nuestra propia voluntad el camino recto, el camino que es de Dios. Entonces, todo lo que tiene que ver con ser corregidos tiene que ver con ser obedientes a la voluntad de Dios y renunciar a nuestra propia voluntad. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna mi vida? Somos el Hijo obediente que fue Cristo cuando vivió aquí en esta tierra con su Padre Celestial. Señor Jesús, ya nosotros en ti hemos obtenido por medio de tu Espíritu Santo el poder que te levantó de las profundidades de la muerte y te sentó a la diestra del Padre para que nosotros ahora podamos tener el camino recto que nos conviene y podamos, Señor Jesús, alcanzar esa perfección que tú buscas por medio de Cristo, por medio de ti mismo en nosotros, para tu gloria, en todo el resto de nuestras vidas, hasta que tú vengas por nosotros o hasta que muramos y nos llames en tu segunda venida. Oh Dios Todopoderoso, yo te pido, Señor, que esa voluntad tuya de que nosotros alcancemos la estatura perfecta del varón que Cristo fue aquí en esta tierra, se cumpla en nosotros y que nos dejemos de seguir nuestra propia voluntad, de hacer lo que nos da la gana y sigamos tu voluntad. Aprendamos a seguir tu voluntad, cosa tal de que cada día tu disciplina sea menor, porque cada día crecemos más y maduramos más en nuestra fe y en nuestro conocimiento y en nuestro entendimiento de Cristo para nuestras vidas. Así es, Padre. Tú nos ayudas en esto. Y esta es mi petición como pastor, de que esta palabra se cumpla conforme a tu voluntad en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios. Oh Dios Todopoderoso, el Señor te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí, y ha tenido de ti y de mí misericordia en esa cruz, en ese sacrificio de Cristo por nosotros. En la resurrección de los muertos de Cristo, Jehová alzó sobre ti y sobre mí su rostro, y en Cristo nos regaló a ti y a mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén
y amén. Seamos el hijo obediente que fue Cristo aquí en esta tierra mientras vivió en obediencia a su Padre Celestial. Seamos ese hijo obediente. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica y gracias por haber escuchado toda esta enseñanza. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.